Regresamos ahora con el segmento de quién reactiva la economía de los trabajadores, quién reactiva la vida de los trabajadores que han sido uno de los más vulnerables, y no el único, durante toda esta pandemia y esta crisis económica que ha llevado, según el INEGI, a cerca de 7 millones de desocupados y varios cientos de miles de estos, producto de suspensiones perfectas. Pero no solamente suspensiones perfectas, sino también ceses colectivos y una vulneración de los derechos laborales que no se veían desde la dictadura fujimorista de los 90. Y esto hay que decirlo con propiedad. Nosotros escribimos una nota hace buen tiempo atrás, justamente hablando sobre el fujimorismo sin Fujimori. Y esto es lo que estamos viviendo con el gobierno del señor Vizcarra, gracias a la convivencia que han llevado a cabo varios sectores liberales, no solamente de derecha, sino incluso de izquierda, que desde el Congreso y de los ministerios han co-gobernado con el señor Vizcarra, con 3 paquetazos antilaborales y antipopulares, como el de marzo del 2018, que fue recibido por un paro de camioneros contra el alza del combustible, como la mal llamada Ley de Competitividad y Productividad, que se aprobó el año pasado, y ahora con Reactiva Perú, que le ha dirigido más de 60.000 millones de soles, del cual 71%, según Pedro Franque, economista de profesión, pues habría ido a parar a las arcas en nombre de la cadena de pagos de los grupos de poder económico más importantes, como la de el grupo Romero, del BCP, Carlos Rodríguez Pastor, de Interbank, y dueño de la mayoría de farmacéuticas, así como los Miro Quesadas, el diario El Comercio, entre otros, y algunos favorecidos, como este último, con el escándalo del Lavajato, o cuyo líder, uno de sus líderes, Luis Miro Quesada, está, como Pedro en su casa, veraneando por las playas de España. Y así pues varios aprobaron y apoyaron a Vizcarra y sus prisiones preventivas y su justicia, que como otros sabemos, no existe para los trabajadores porque la justicia no es imparcial. Por eso es que en este caso estamos aquí con Octavio Heredia, ex secretario general del sindicato Hermes, justamente para denunciar un caso de vulneración de sus derechos laborales y sus derechos humanos como trabajador, y también acompañándonos Job Francisco Rosales, periodista, para esclarecer sobre este tema. Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigo, buenos días. Sí, tiene la palabra, por favor, para que la audiencia online sepa sobre esta afrenta que están haciendo con tu persona. Sí, bueno, ante todo agradezco la oportunidad y bueno, como le repito, mi nombre es Octavio Heredia, ex secretario general del sindicato de Hermes Transportes Blindados. Y bueno, sí, la empresa tomó la decisión de despedirme en julio de este año, acusándome de difamar, ¿no?, a la empresa. Algo que, como ya te comentó el compañero Job, que la SUNAFIL descartó ese tema, porque yo cuando declaré para un medio de comunicación en provincia, lo hice en mis vacaciones y lo hice en forma de proteger a los afiliados que estaban dentro de la organización como secretario general. Octavio, ¿qué habías dicho en ese medio? Bueno, lo denuncié en Cajamarca, en realidad era la provincia de Cajamarca, donde los trabajadores hicieron un pequeño plantón afuera de la planta para entregar un informe, porque el COVID estaba en esa zona y ellos se habían enterado que había un positivo dentro de los trabajadores. Entonces lo que ellos querían es hablar con el administrador para que la empresa tome medidas de seguridad, respetando los protocolos y haciendo el examen COVID a todos los trabajadores para descartar, porque era el temor de ellos llevar el COVID a su casa, a su familia, ¿no?, que tenían pues niños, personas de edad pues avanzada, ¿no? Y eso era el temor, por eso que ellos estaban pidiendo ese tipo de exámenes, en la cual fue totalmente tomado como un reclamo
que estaba contra de la empresa, ¿no? Entonces la empresa lo que hizo es, mandó a la gente a su casa y no se reunieron, no les hicieron caso, y ahí enviaron gente desde Lima, sin respetar los protocolos, no hicieron su cuarentena, no pasaron los exámenes y los mandaron directamente a hacer los servicios que correspondía a la sucursal de Cajamarca. Bueno, en todo caso, tú has estado velando por la defensa de la vida de tus agremiados. Así es. Algo para lo cual se te ha elegido también, ¿no? Exacto, exacto. Yo como secretario general, yo tenía toda la responsabilidad de poder denunciar estos abusos, porque la verdad que la empresa, no la empresa, sino los administradores de la empresa, que es otra cosa, los administradores nunca nos recibieron para poder conversar, para poder darnos el punto de vista, a pesar que le hemos enviado un montón de documentos para poder reunirnos, y nunca nos han hecho caso hasta el día que, este julio que a mí me sacaron, nunca nos atendieron, ¿no? Entonces, por ese motivo es que yo tuve que denunciar en un medio de comunicación, ¿no? Gracias a ese medio de comunicación, para yo poder denunciar estos abusos, porque nadie nos atiende, nadie nos hace caso. Hay un abuso total hacia la clase trabajadora. Como ustedes ven, ni el presidente de la República dice nada a favor de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como responsables, como secretario general de una organización? Es denunciar ante los medios de comunicación, las redes sociales, para que las autoridades vean y cumplan su función, que para eso están puestos en los ministerios, ¿no? Ganando nuestra plata, que de todos los peruanos ellos se llevan su pago. Entonces deben cumplir, deben hacer su trabajo y deben hacer respetar los derechos humanos de los trabajadores. Eso es su responsabilidad, Octavio, pero hasta el momento no Octavio, lo veo. Desde esta trinchera mediática de guerrilla, queremos enviarte una solidaridad enorme. Este programa se emite desde la Casa del Minero, de la Federación de Trabajadores Mineros, que también acordó en su último congreso, bueno, en uno de sus últimos congresos, justamente la necesidad de que los trabajadores intervengan en política para evitar justamente esta clase de atropellos. Y por eso es que se forma el Partido Laborista Peruano, al cual, por supuesto, estás invitado. Pero a la misma vez decirte de que en los campamentos mineros habrían decenas de muertos y más de 10.000 infectados del virus, porque claro, es otra realidad y otra dinámica, porque hay grupos que salen y otros grupos que entran. Según Convoca.p, que es un medio de prensa, uno de los más serios en investigación, entre julio y agosto, en vez de disminuir el virus, en los campamentos mineros habría aumentado el 61%. ¿Por qué? Porque los protocolos brillan por su ausencia, no son efectivos. Entonces no hay pruebas moleculares, no se emite el hacinamiento, se promueve el hacinamiento en algunos casos, y así se aprovechan para desarrollar jornadas atípicas donde el minero ya no está 14 días adentro y 7 con su familia, sino más de un mes, en algunos casos 2 meses dentro de mina. Es algo inconcebible. Job. Sí, estaríamos aquí en un caso escandaloso, ¿no? Si bien es cierto, la justicia no es imparcial, los trabajadores tienen que luchar y denunciar, pues esto es escandaloso, ¿no? Porque no solamente sería una vulneración del derecho laboral, sino el derecho humano. César, bueno, buenos días a todos y realmente, bueno, acompaño a Octavio desde comienzos de año, nos hemos conocido ya hace varios añitos, y creo que acá hay que poner los faros sobre la realidad laboral de los sectores, ¿no? El sector minero tiene una problemática, el sector servicio tiene otra problemática, el sector seguridad privada, donde está Hermes, donde está Prosegur, donde está Liderman, donde está G4S y otras empresas transnacionales inclusive, se están cometiendo abusos que ya lindan con la violación de los derechos humanos. O sea, yo quiero dejar en claro lo siguiente. En el Perú, en el imaginario colectivo, se ha asentado la figura de que violación de derechos humanos es lo que pasó en la guerra interna, ¿no? O sea, un encuentro entre agentes del Estado, tanto militares, policiales, contra los subversivos,
muertos, heridos, víctimas en las comunidades campesinas, y de pronto tenemos la Comisión de la Verdad que define o determina quiénes fueron los que violaron derechos humanos, y está el Poder Judicial con sus sentencias. Entonces, pensamos que violar derechos humanos es simplemente matar uno a otro. Pero yo quiero decir claramente, y aquí los dirigentes sindicales tienen que también elevar el nivel de la percepción de la naturaleza del principio histórico de la libertad sindical. O sea, a ver, veamos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23, inciso 4, marca que es un derecho humano la sindicalización. La Constitución Política del Perú, en el artículo 28, estamos hablando de derecho constitucional y derecho humano, el artículo 28 marca el tema de la sindicalización. La OIT, convenio 87-98, también plantea que los estados que han suscrito estos convenios con la OIT están obligados a desarrollar política de Estado en cumplimiento de la protección, preservación y la promoción de la libertad sindical. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, firmada en 2015 por los 193 países miembros de las Naciones Unidas, determina el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y se considera el tema de la formalidad y todas aquellas apreciaciones jurídicas que tienen que ver con la defensa del derecho al trabajo, que también es un derecho humano. Derecho humano al trabajo, artículo 23 de la Declaración Universal, inciso 1, Constitución Política del Perú, artículo 22, habla sobre el trabajo como derecho. Entonces estamos frente a un tema de derechos humanos. El tema de fondo es que se ha construido desde la dictadura de Fujimori hasta la fecha una idea de que el tema de la sindicalización ha sido estigmatizada como de terroristas o paraterroristas o conflictivos, y le han sacado el cuerpo de lo que es el derecho humano y el derecho constitucional. Entonces, los dirigentes sindicales, que son, ojo, los dirigentes sindicales y los sindicatos son las instituciones más democráticas que existen en el país. Son elegidos democráticamente por sus bases. Ahora, aparte son instituciones reconocidas por la Constitución y reconocidas jurídicamente. ¿Y cuál es el mandato, según los estatutos y según la ley de un sindicato? Representar, y tú te fijas el reglamento interno de trabajo de cualquier empresa, y vamos a hacer ese ejercicio si quieren, de cualquier empresa, y en el RIT de las empresas, o sea, el reglamento interno de trabajo, señala de que los representantes de los trabajadores son los sindicatos si hubiera, ¿no? Por eso que hay empresas que bueno, a ver, tú te vas a Chogan, te vas a Cajamarquilla, Citracín, te vas a Sauder, todo, y en el RIT habla de que representantes legales de los trabajadores son los dirigentes sindicales. Entonces, estamos hablando de una representación legal. Quiere decir que el trabajador tiene en su dirigente sindical alguien que lo representa legalmente para hacer todas aquellas acciones que competen a la defensa del derecho humano y constitucional al trabajo. Entonces, y en el derecho humano al trabajo, hoy se cobra relevancia el hecho de la vida y la salud, por eso está la seguridad, salud del trabajo. Por eso que la negociación colectiva tiene dos componentes, el componente económico, remunerativo. La remuneración también es un derecho humano, un derecho constitucional, y tiene un componente alimentario, ¿no? Por eso es un derecho humano. Y el otro asunto es el componente de seguridad y salud del trabajo, que tiene que ver con preservar la vida y la salud del trabajador. Entonces, son dos componentes que la negociación colectiva... En todo caso, estamos frente a una nueva guerra interna, pero esta vez contra los trabajadores, sus derechos sindicales y humanos. Pero y en este contexto, porque no es nuevo, ¿no? Esto lo vivimos ya estos 20 años bajo una constitución como... Mira, César, discúlpame, yo no lo llamaría guerra, porque la guerra es un término también legal, ¿no? Es un concepto jurídico en el cual... Guerra entre comillas, ¿no? Pero en una guerra ofensiva, lo que no, claro, está ofensiva. Bien. Lo que aquí hay y se devela es una política de Estado para violentar o permitir que se ejecute la violación de los derechos humanos sobre la libertad sindical y sobre el ejercicio de defensa de los trabajadores. Te voy a describir. El compañero Octavio Heredia, lo tienes ahí, despedido en julio. El compañero de Marcona, de Chogan, el subsecretario general Mejía, despedido en esta etapa de pandemia. El compañero José Galloso, del sindicato Sintraicer de Bacus Televentas, o de los que se cargan de ventas, despedido, a pesar que es una fila intervino.
el compañero de Chinalco, Luis López, despedido en esta pandemia, mientras así como Octavio representaba, como corresponde al mandato de la ley, a los trabajadores denunciando sobre el tema de la seguridad y salud del trabajo. El compañero Luis Amán, de Bacus Obrero, Sindicato Nacional, si no fuera porque es vulnerable, ya lo hubieran despedido, porque está en cierre sobre su cabeza el despido. Ni bien termine el tema del estado de emergencia nacional sanitario, lo van a despedir porque ha hecho una férrea defensa de la vida y salud de los trabajadores en el escenario Bacus. Por eso es que Bacus, en la primera etapa de esta pandemia, estuvo, digamos, paralizado por 1 o 2 meses, porque fue el sindicato el que defendió a través de Lucho Samán esta situación. Entonces, estamos hablando de suspensiones. Ahora, te digo más, me llamaron del sindicato de Credit Scotia, que Scotiabank, una transnacional importante, potente, canadiense, acaba de liquidar el negocio de Credit Scotia y ya puso la carta a la superintendencia de banca. ¿Para qué? Dice que no le ha funcionado el negocio y ahora 350 trabajadores lo va a pasar por cese colectivo, y entre los 350, 105 trabajadores son sindicalizados y toda la junta directiva. Y en la junta directiva está la compañera Patricia Salazar, que es aparte vicepresidenta mundial de Unifinanzas, que es un tema de sindicalismo global. Estamos hablando entonces que aquí hay una permisibilidad del Ministerio de Trabajo, y voy a decir clarito, una complicidad del Ministerio de Trabajo, y es ya, te estoy describiendo así con los dedos, 5 o 6 secretarios generales, ¿ah? Es como que votes a los congresistas, ¿no? O sea, porque tienen ese nivel. Pero si bien es verdad, hay esa complicidad que tú dices de las instancias de gobierno, ¿qué dicen pues las centrales sindicales, no? La cúpula de la CGTP la pasada participó en Pacto Perú, sigue en el Acuerdo Nacional 20 años. ¿Qué sentido tiene? Claro, yo te digo, y con el respeto, está Octavio ahí y estoy acompañándolo en esta situación. Mira, las instituciones son instituciones, las instituciones permanecen en el tiempo, o sea, la institución es institución. El tema es las personas y el enfoque. O sea, el enfoque de la defensa de los derechos humanos es lo que cada sindicato o cada representación de trabajadores debe hoy tomar. ¿Por qué? Porque en democracia, en este sistema, o sea, el tema ideológico ya no pasa por otras vertientes. Porque yo te digo, si asumimos un enfoque de lucha de clases, las contradicciones nos llevan a un escenario que vamos a generar un tema de violencia, y era en otro tiempo, en esa visión sindical que tenía que ver con otra instancia. Estamos hablando ahora de instituciones, estamos hablando del sistema democrático. Oye, si no hay sindicatos, ¿cómo puede sostenerse una relación estable en un escenario laboral? ¿Cómo puedes ir al tema de la remuneración como un elemento consustancial para atender tus derechos humanos a la salud, educación y todo lo demás? O sea, acá hay un tema de fondo. El tema de fondo es que hay que tomar la defensa de los derechos humanos dentro del ámbito de la defensa sindical, porque los organismos globales, internacionales, las propias empresas que están haciendo esto aquí en el Perú, a otro nivel, en esa situación, tienen sanciones. Entonces, si nosotros nos vamos solamente... Estoy de acuerdo contigo en que hay una vulneración de los derechos humanos. Contigo hemos estado cuando hubo la huelga de los trabajadores mineros, que conmovió el país después de mucho tiempo, en septiembre del año pasado, por una sentencia del TC que tenía que haberse aplicado hace tiempo, que es el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad. Bueno, hasta ahora miran para otro lado. Y así hay innumerables casos, ¿no? Los gobiernos hacen su labor a favor. Pero César, permíteme acabar. Pero la violencia es concreta, ¿no? La violencia se está ejerciendo contra los trabajadores que tú estás señalando, que se les ha despedido por ejercer su derecho sindical, ¿no? Pero la violencia existe, ¿no? El tema de lucha de clases, eso habría que preguntárselo a los colombianos, a los chilenos o a los bolivianos. ¿Qué es lo que está pasando ahí con esas rebeliones que se están dando, ¿no? El asunto es ¿cómo salimos de este impasse? Porque el Estado es uno, el gobierno es uno, ¿sí? Y la policía, cuando sale a las calles, sale a reprimir a los trabajadores que luchan por sus derechos. Entonces, ¿cómo salimos del impasse si las centrales sindicales, sus cúpulas, siguen colaborando con esta clase de gobiernos que están afectando los derechos de los trabajadores? Me parece que ese es el tema central.
porque los gobiernos hacen su trabajo a favor de los grupos de poder económico, como siempre lo han hecho desde la independencia nacional. Sí, o sea, a ver, el sindicalismo tiene una perspectiva histórica, ¿no? O sea, el sindicalismo tiene una línea histórica. La parte política es transversal al ejercicio de la vida sindical. O sea, no podemos ser ascéticos, no podemos estar separados del escenario político. O sea, la acción sindical, y estamos hablando de normas, de leyes. Las leyes se hacen en un parlamento, las leyes matrices. O sea, el decreto supremo 397 TR, el decreto supremo 010-2003 TR, o sea, deviene de un fundamento de una ley que sale del Congreso, un decreto ley. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? La situación aquí es que sí, o sea, los trabajadores tienen que entrar a participar en la vida política, entrando en una situación de paralelo con la actividad sindical. ¿Por qué? Porque en este contexto en el cual estamos, a ver, en el sector seguridad privada hay una cuestión descarnada. Es increíble lo que hay, o sea, y eso no se ve en los grandes medios, pero entonces los trabajadores tienen que inteligentemente, bajo su institucionalidad, uno, fortalecerla, dos, generar condiciones entre los trabajadores, por lo menos trabajadores mineros, la Federación Minera, cohesionar las fuerzas para hacer un bloque que tenga participación política en una instancia parlamentaria donde está el poder efectivo, donde se pueda, digamos, generar una defensa de los derechos, porque la intermediación política tampoco es buena, pues no, o sea, el caso de los trabajadores en esta situación, vas al Congreso, tienes intermediarios políticos que ni siquiera en su vida han reconocido lo que es la vida sindical, por ejemplo. Entonces, o sea, la intermediación, por donde lo mires, siempre es mala y es negocio para otros. Aquí lo que tienen que estar son los actores involucrados en estas situaciones. Entonces, yo creo que los trabajadores, a través del Partido Laborista, tienen una posibilidad, pero sobre ese asunto hay cuestiones que también hay que aprender, reconocer y participar para empoderar esta situación. Estamos viendo toda una jungla de gente que se está agrupando como sea, porque lo que importa es el botín, no importa los derechos humanos. Exacto. No importa la vida del El tiempo es tirano, te invitamos a una próxima entrevista de este programa, que está a vuestro servicio, para continuar, pero ya estamos con el tiempo, y más bien quería saber si, Octavio, ¿tienes algo más que decir, sino para ya terminar con este segmento de quién reactiva la economía de los trabajadores? Sí, compañero, gracias. Saludar a los compañeros mineros por su lucha, ¿no? Y también saludar a todos los compañeros de la organización sindical y a los trabajadores de Hermes Transporte Blindados, en general a todos los trabajadores, ¿no? Que tomen conciencia de lo que estamos viviendo en la empresa Hermes. Todos sabemos que los administradores de la empresa Hermes son el problema, no la empresa en sí, son los administradores. Y nosotros, como seres humanos, como compañeros, como trabajadores, les pido a todos los compañeros a nivel nacional que alcen su voz de protesta. No podemos hacernos o mirar a un lado cuando hostigan a un compañero, cuando despiden al compañero, cuando tratan totalmente mal a un compañero. Me parece yo que es una vergüenza, ¿no? Hay que tener dignidad y hay que salir a defender no solo a los compañeros, sino a nuestros propios derechos humanos. No podemos seguir así, no podemos dejar que cualquier persona venga y te mete el dedo a la boca y tú estés feliz. Tenemos que hacerse respetar. Eso es lo que yo le pido a todos mis compañeros trabajadores de Hermes y de todas las empresas. Si no, nosotros no nos hacemos respetar, si nosotros no luchamos, nunca vamos a tener ese respeto que nosotros estamos buscando, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los trabajadores. Y así que un saludo para ustedes, gracias por la oportunidad y gracias a todos los televidentes que están conectados, a Job, gracias por su apoyo, a Uniglobal, que ellos siempre nos apoyan, al compañero Marvin, al doctor Ítalo del asesor legal de la organización, que estamos luchando juntos para poder enfrentar este abuso de parte de los administradores de la empresa Hermes.